Mi madre me miró como si yo fuera el diablo encarnado. Con esos ojos que siempre habían rezado por un hijo perfecto. Y me dijo, Dios no te quiere así. Raúl. Vete. Antes de que nos arrastres a todos al infierno. Tenía 13 años. Y en esa iglesia de Jaén. Entre el olor a incienso y el eco de las campanas. Me convertí en el pecado que ella no podía confesar. Pero lo peor no fue el abandono, fue descubrir que el amor. Ese que me hacía temblar por un chico del colegio. Era una cadena que me ataba a una vida de mentiras piadosas. No lloré esa noche. Acurrucado en el confesionario como un animal herido. Porque las lágrimas habrían sido una debilidad que mi madre siempre me enseñó a enterrar. Al amanecer. Cuando las puertas se abrieron. Una mujer entró con el hábito negro ondeando como alas de cuervo, Sor Elena. La pastora que dirigía la parroquia de San Ildefonso. Me encontró allí. Temblando. Y en lugar de llamar a la policía o a servicios sociales. Me tomó la mano y susurró, el Señor te ha traído aquí por una razón. Hijo. Te criaré para que salves almas como la tuya. Así empezó mi segunda vida, no como un huérfano. Sino como un trofeo de redención en las manos de una mujer que veía en mí un proyecto divino. Sor Elena era una fuerza de la naturaleza. Nacida en las sierras de Jaén donde los olivos retorcidos parecen almas atormentadas. Viuda joven. Había dedicado su vida a la iglesia después de perder a su marido en un accidente de tractor. Y su fe era un escudo de hierro contra el mundo. Me llevó a su casa adjunta al convento. Una modesta vivienda de paredes blancas encaladas y azulejos andaluces que crujían bajo los pies. Aquí serás mi hijo. Me dijo. Mientras me daba un plato de migas con tomate y aceite virgen que picaba en la garganta como un recordatorio de que la vida seguía. Aunque doliera. Pero desde el principio. Su amor venía con condiciones, las oraciones diarias para curar lo que mi madre llamaba mi aflicción. Las confesiones semanales donde debía jurar que el pecado no me tentaría. Y las lecciones sobre cómo guiar a otros pecadores hacia la luz. Jaén era un laberinto de piedra y sol implacable. Con sus catedrales góticas que se erguían como jueces silenciosos sobre las plazas donde los viejos jugaban al dominó y las madres empujaban carritos con niños que reían sin saber el peso del secreto. Vivía en el casco antiguo, donde el aroma a jazmín se mezclaba con el de las aceitunas prensadas en las cooperativas cercanas. Y cada domingo, Sor Elena me llevaba a misa para que ayudara en el altar. Vistiendo la sotana que me hacía sentir como un impostor disfrazado. Tú serás mi heredero espiritual. Raúl. Me repetía ella. Mientras pulíamos los candelabros de plata. Has sido salvado para salvar. Pero en el fondo. Yo sabía que su salvación era una jaula dorada, me enseñaba a enterrar mis deseos bajo capas de devoción. A sonreír cuando los feligreses me palmeaban la espalda y decían, qué bendición tener un chico tan piadoso. Los años pasaron como las procesiones de Semana Santa. Lentos y cargados de incienso. A los 16. Empecé a trabajar en la biblioteca parroquial. Catalogando libros de teología que hablaban de amor divino pero nunca del humano. Del que me aceleraba el pulso. Fue allí donde conocí a Adrián. Él era un estudiante de arquitectura de la Universidad de Granada que venía a Jaén por las vacaciones. Alto y delgado como un ciprés. Con el pelo negro revuelto y ojos verdes que parecían lagos andaluces en tormenta. Entró un día de julio. Con el sol filtrándose por las vidrieras en rayos de fuego. Pidiendo un libro sobre la historia de las catedrales. Nuestras manos se rozaron al pasárselo. Y en ese instante. El mundo se inclinó, sentí su calor como una promesa prohibida. Adrián era todo lo que yo no podía ser, libre. Irreverente.
Con una risa que llenaba las estanterías polvorientas y un ateísmo casual que me hacía cuestionar las plegarias, que recitaba de memoria. Hablábamos durante horas. Escondidos entre los tomos antiguos. De arquitectura gótica versus el modernismo brutal. De cómo las torres de la Catedral de Jaén eran como dedos acusadores hacia el cielo. Él no sabía mi secreto al principio. O tal vez sí. Porque sus miradas se demoraban en mi boca cuando leía en voz alta pasajes de Lorca. Ese poeta granadino que escribía sobre amores imposibles bajo los olivos. Eres como un monje fugitivo. Me dijo una tarde. Mientras el polvo danzaba en la luz. Dime. Raúl. ¿Qué te ata a este lugar? Le mentí. Por supuesto, la fe. Pero esa mentira fue el primer hilo que se soltó en el tapiz de mi vida. Nuestra relación floreció en los márgenes de lo permitido. Como las enredaderas que trepan por las murallas de la ciudad. Nos veíamos en el Parque de la Victoria. Sentados en bancos de hierro forjado bajo las palmeras. Compartiendo cigarrillos robados de la tienda de Sor Elena y besándonos cuando el crepúsculo teñía el cielo de púrpura. Sus besos eran urgentes. Como si el tiempo nos persiguiera. Y en ellos encontraba un refugio que la Iglesia nunca me dio, un amor crudo. Sin oraciones ni penitencias. Pero cada noche. Al volver a casa. Sor Elena me esperaba con su mirada escrutadora. ¿Dónde has estado? ¿Hijo? El Señor ve todo. Yo bajaba los ojos. Murmuraba excusas sobre paseos para aclarar la mente. Y me flagelaba en silencio. No con cilicios como los santos antiguos. Sino con el peso de la culpa que me ahogaba. La bica CHA me empezó a acumularse como la niebla en las sierras al amanecer. Sor Elena. En su afán por salvarme. Me inscribió en retiros juveniles de la diócesis. Donde jóvenes de toda Andalucía se reunían para cantar himnos y confesar pecados. Allí. Rodeado de chicos que hablaban de novias y futuros matrimonios. Yo me sentía como un lobo entre corderos, sonriendo por fuera. Pero desgarrado por dentro. Una vez. Durante una vigilia nocturna en un convento cerca de Úbeda. Un seminarista llamado Miguel me acorraló en los jardines y me besó. Borracho de vino de la comunión. Lo aparté. Aterrorizado. Pero el incidente llegó a oídos de Sor Elena a través de chismes piadosos. El demonio te tienta. Raúl. Me sermoneó esa noche. Arrodillados ante el crucifijo de su habitación. Debes resistir. Por tu alma y por la mía. Te crié para ser luz. No sombra. Su decepción era un veneno lento, no gritaba. No castigaba con porras como mi madre podría haber hecho. Sino que me envolvía en un amor asfixiante. Recordándome cada día los sacrificios que había hecho por mí. Renuncié a todo por ti, mis sueños de viajar. Mi salud en estas vigilias eternas. No me falles. Y yo no fallaba. Al menos no a sus ojos. Imaginaba un futuro donde Adrián y yo huíamos a Granada. A un piso con vistas al Albaicín. Pero la realidad me anclaba, las misas que oficiaba como acólito. Las visitas a hogares de feligreses donde consolaba a viudas con palabras que no creía. Y las noches en que Sor Elena me leía la Biblia hasta que me dormía. Su voz un bálsamo que curaba heridas superficiales pero dejaba las profundas sangrando. Adrián notaba mi tormento. Estás dividido en dos. Amor. Me decía mientras caminábamos por las calles empedradas de Jaén. Pasando por el mercado de Santa María donde los vendedores gritaban ofertas de aceitunas y jamón. Tu pastora te ha metido en la cabeza que amar a un hombre es un crimen. Pero mírame, soy real. No un fantasma.
Intentaba creerle. Pero el miedo era un compañero constante. Como el calor pegajoso del verano andaluz que se filtra por las persianas. Una vez. En su coche aparcado en las afueras. Cerca de los castillos árabes. Me propuso, vámonos. Raúl. A Madrid. A Barcelona. Donde nadie te juzgue por ser quien eres. Dudé. Con el corazón en la garganta. Y respondí, no puedo dejarla. Me salvó. Él suspiró. Apagando el motor. Y en ese silencio. Sentí el primer crack en mi armadura. La de Nenen crecía con cada encuentro robado. En la universidad. Donde empecé a estudiar teología a instancias de Sor Elena, para que seas sacerdote y salves a los perdidos. Oía rumores de chicos como yo. Expulsados de familias devotas o enviados a terapias de conversión en clínicas ocultas de Córdoba. Uno de ellos. Un amigo de Adrián llamado Pablo. Se suicidó después de que su padre lo desheredara. Cuando Adrián me lo contó. Llorando en mi hombro durante una tormenta que azotaba Jaén. Algo se rompió en mí. No seré como él. Juré. Pero la promesa era frágil. Como el cristal de las vidrieras que temblaba con el viento. Sor Elena intensificaba su vigilancia, revisaba mi teléfono disfrazándolo de preocupación maternal. Me obligaba a ayunar los días que salía con amigos. Y en las confesiones privadas. Me hacía repetir, soy un siervo de Dios. No un esclavo del deseo. Su amor. Que una vez fue mi salvavidas. Se convertía en cadenas, me aislaba de los feligreses jóvenes. Me asignaba tareas interminables en la parroquia. Y cuando me quejaba de fatiga. Respondía, el sufrimiento purifica. Hijo. Recuerda lo que tu madre hizo, te abandonó porque no vio la gracia en ti. Yo sí la veo. Esas palabras me herían más que cualquier rechazo. Porque eran verdad a medias, ella me había dado un hogar. Pero a cambio de mi verdad. El punto de quiebre llegó en una noche de noviembre. Cuando el viento del norte barría las hojas secas por la Plaza de la Constitución. Adrián y yo habíamos planeado una escapada discreta a las cuevas de las afueras. Un lugar romántico con vistas a los olivos plateados bajo la luna. Pero Sor Elena. Con su intuición de santa o de carcelera. Me confrontó esa tarde en la cocina. Mientras pelaba patatas para la cena de los pobres. Siento que te alejas. Raúl. Hay alguien impuro en tu vida. Negué con la cabeza. Pero mis ojos me traicionaron, un rubor traidor. Un titubeo en la voz. Esa noche. Mientras yo salía sigilosamente por la puerta trasera. Ella me siguió. Envuelta en su chal negro como una sombra vengativa. Me encontró con Adrián en la entrada de la cueva. Nuestros cuerpos entrelazados en un beso desesperado. Iluminados por la luz de una linterna. El grito que soltó Sor Elena fue como un trueno en la quietud, herejía. Te he criado para la gloria y eliges la sodomía. Adrián se apartó. Pálido. Y yo me quedé paralizado. El mundo reduciéndose a su rostro contorsionado por la traición. Ella no esperó explicaciones, me arrastró de vuelta a casa por el brazo. Sus uñas clavándose en mi piel como penitencia. Mientras Adrián nos seguía en vano. Gritando mi nombre en la oscuridad. Al llegar. El silencio fue peor que cualquier tormenta. Sor Elena me encerró en mi habitación. Con la Biblia abierta en el suelo como una sentencia. Has mancillado todo lo que te di. Sollozó desde el otro lado de la puerta. Eres peor que tu madre,
ella al menos te rechazó por amor a Dios. Tú me traicionas por lujuria. Me desplomé en la cama. El pecho oprimido por un vacío que no era solo dolor, sino aniquilación. Lloré hasta que no quedó nada. Hasta que el cuerpo se me entumeció. Y en esa parálisis, vi mi vida como un mosaico roto, el niño abandonado. El adolescente reprimido. El hombre que amaba en secreto. Adrián me mandó mensajes que no respondí, estoy aquí. No te rindas. Pero el pánico me había congelado. Al amanecer, Sor Elena entró. Con los ojos hinchados pero la voz firme, iremos a un retiro de purificación en Baeza. Allí te curaremos. Como Dios manda. Y en ese momento, toqué fondo, no era salvación. Era entierro vivo. Los días siguientes fueron un limbo de rutinas fracturadas. Sor Elena actuaba como si nada hubiera pasado. Pero su cariño se había vuelto glacial, comidas servidas en silencio. Oraciones dobles por la noche. Y miradas que me desollaban el alma. Jaén. Con su sol invernal que apenas calentaba las piedras. Parecía más opresiva que nunca, las campanas de la catedral tañían como recordatorios de mi fracaso. Adrián intentaba contactarme, llamadas que ignoraba. Notas deslizadas bajo la puerta de la parroquia. Pero el miedo a herir más a Sor Elena me paralizaba. Ella es mi familia. Me repetía en el espejo. Viendo un rostro demacrado que ya no reconocía. El viaje a Baeza fue un calvario en autobús. Cruzando las sierras donde los olivos se mecían como testigos mudos. El retiro era en un antiguo monasterio franciscano. Un lugar de paredes en ruinas y jardines descuidados. Donde el aire olía a tierra húmeda y a humo de chimeneas. Allí. Bajo la dirección de un sacerdote severo de Córdoba. Nos reunieron a pecadores atormentados, hombres y mujeres con ojos huidizos. Confesando adicciones. Infidelidades. Y, en susurros, deseos prohibidos como el mío. Sor Elena me presentó como mi ahijado en crisis espiritual. Y en las sesiones grupales, me obligaron a hablar. Cuéntanos, Raúl. ¿Qué te aleja de la gracia? Preguntó el sacerdote. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tartamudeé algo sobre dudas juveniles. Pero ella intervino, lucha contra la carne. Padre. Lo he criado en la fe. Pero el enemigo es astuto. Esa noche. En la celda compartida. Un hombre mayor llamado Francisco, un exmilitar con manos temblorosas, se acercó y murmuró, yo pasé por lo mismo. Chico. Te curan con promesas. Pero el dolor se queda. Sus palabras fueron una grieta en mi entumecimiento, por primera vez. No estaba solo. Pero Sor Elena. Vigilante como un halcón. Me arrastró a confesiones privadas donde me hacía repetir Ave Marías hasta que la voz se me quebraba. De vuelta en Jaén. El secreto se filtró como aceite en agua. Una feligresa chismosa vio a Adrián rondando la iglesia y lo asoció con ese muchacho de Granada que parece demasiado amistoso. Los rumores llegaron a Sor Elena durante una tertulia de costura, pobre pastora. Criar a un chico y que resulte. Ya sabe. Su furia estalló en privado. Esa misma tarde. En la sacristía donde el olor a cera derretida se mezclaba con su perfume de lavanda. Dime que no es verdad. Dime que no has yacido con él como un animal. Me arrodillé. Suplicando perdón. Pero ella me abofeteó la primera vez en mi vida. Y en ese impacto, sentí el sabor metálico de la sangre y de la verdad liberada. Te salvé de la calle.
De tu madre pecadora. Y esto es lo que me das, vergüenza eterna. El aislamiento se profundizó. Me prohibió salir solo. Me quitó el teléfono. Y me asignó turnos interminables en la parroquia, limpiar altares al alba. Visitar enfermos en los barrios gitanos de la periferia donde el olor a fritanga y pobreza me recordaba mi propia fragilidad. Adrián. Desesperado. Irrumpió una mañana en la misa de 12. De pie en el fondo con una rosa en la mano, un gesto romántico que en ese contexto era una bomba. La congregación murmuró. Sor Elena palideció en el púlpito. Y yo. Sirviendo el vino consagrado. Derramé el cáliz sobre el mantel blanco. Un símbolo accidental de mi caos interior. Después. En el atrio. Adrián me confrontó. No puedes seguir así. Raúl. Ella te está matando el alma. Sor Elena lo echó como a un perro. Gritando, fuera. Tentador. Pero sus palabras se clavaron en mí como espinas. La tensión culminó en Navidad. Cuando Jaén se vestía de luces y belenes en cada plaza. Sor Elena organizó una novena especial para almas en peligro. Y me obligó a predicar mi primera vez. Con un sermón preparado sobre la redención de los perdidos. Subí al púlpito con las piernas de plomo. Mirando a la multitud devota, familias enteras. Ancianos con rosarios. Niños con ojos inocentes. El amor de Dios es incondicional. Leí. Pero mi voz se quebró en incondicional. Y en ese instante. Vi a Adrián en la última fila. Su mirada un faro en la penumbra. Improvisé, pero ¿y si el amor humano choca con la fe? Debemos renunciar a lo que nos hace vivos. El silencio fue ensordecedor, Sor Elena. Desde su asiento. Me fulminó con los ojos. Bajé del altar temblando. Sabiendo que había cruzado una línea invisible. Esa noche. En casa. La confrontación fue inevitable. Ella me esperó en la sala. Con una taza de manzanilla humeante que no tocó. Has sembrado duda en mi rebaño. Raúl. ¿Por él? ¿Por ese sodomita que te arrastra al abismo? Lágrimas corrían por su rostro arrugado. Y por un momento. Vi a la mujer vulnerable que me había acunado de niño. Te crié para salvar. No para pervertir. Respondí con voz ronca, me criaste para mentir. Sor Elena. Me salvaste el cuerpo. Pero mataste mi verdad. Ella se levantó. Tambaleante. Y susurró, entonces vete. Como tu madre. Pero recuerda, sin mí. Eres nada. El mundo se derrumbó en ese instante. Corrí a mi habitación. Empacando una mochila con lo esencial, la Biblia que ella me regaló. Una foto nuestra en las fiestas de la vendimia. El colgante de Adrián. Y salí por la ventana trasera. Bajo la lluvia que azotaba los tejados de teja árabe. Jaén dormía. Pero yo estaba despierto por primera vez, el corazón latiendo no con culpa, sino con urgencia. Llamé a Adrián desde una cabina pública. Empapado y roto, ven por mí. No vuelvo atrás. Adrián llegó en su viejo Seat. Con los faros cortando la niebla como cuchillos. Me subí sin palabras. Y condujo hacia el este. Hacia las carreteras secundarias que serpenteaban entre olivares negros. No mires atrás. Dijo. Apretando mi mano sobre la palanca de cambios. Pero miré, la silueta de la catedral se recortaba contra el cielo tormentoso.
Un gigante de piedra que me había cobijado y aprisionado. Lloré en silencio mientras pasábamos por los pueblos dormidos, Bailén. Con sus conventos iluminados, Linares. Con minas abandonadas como cicatrices en la tierra. Hasta llegar a un motel cutre en las afueras de Andújar. Donde el neón parpadeante prometía anonimato. Allí. En una habitación con sábanas ásperas y olor a desinfectante. Nos amamos por primera vez sin miedo, cuerpos entrelazados en la penumbra. Susurros que ahogaban los truenos exteriores. Adrián era tierno y feroz. Trazando mapas de besos en mi piel como si quisiera borrar las marcas invisibles de Sor Helena. Eres libre ahora. Murmuró contra mi cuello. Pero la libertad tenía dientes, al amanecer. Con el café quemado del dispensador. Recibí un mensaje de un número desconocido, un feligrés piadoso. ¿Sin duda? La pastora está destrozada. Reza por ella. El peso regresó. No como culpa, sino como deuda. Decidimos ir a Granada. Su ciudad. Donde el Albaicín bajaba en cascada blanca hacia la Alhambra. Un laberinto de teterías morunas y grafitis queer en las paredes. Alquilamos un piso diminuto en el Sacromonte. Con vistas a cuevas habitadas por gitanos que tocaban flamenco hasta el alba. Adrián retomó sus clases de arquitectura. Diseñando maquetas de puentes que unían orillas imposibles. Mientras yo buscaba trabajo en una librería de segunda mano. Rodeado de tomos de poesía prohibida y novelas de Goitisolo que hablaban de amores marginales. Aquí puedes ser tú. Me decía él. Cocinando paella con azafrán robado del mercado. Y por temporadas. Lo era, caminábamos de la mano por el paseo de los tristes. Besándonos bajo los plátanos. Y en las noches de Zambra. Bailábamos sevillanas adaptadas con giros modernos que hacían reír a los locales. Pero el pasado es un olivo centenario, raíces profundas que no se arrancan de un tirón. Sor Helena no me buscó directamente, su orgullo era un muro más alto que las almenas de la Alcazaba. Pero sus emisarios sí, cartas de la parroquia llegaban a la librería. Selladas con cera roja. Suplicando mi regreso para arreglar el escándalo. Una decía, el rebaño pregunta por ti. Hijo, no los abandones como a mí. Las leía en el baño. Con el corazón en un puño. Y las quemaba en el fregadero. Pero las cenizas se pegaban a mis dedos como remordimientos. Adrián lo notaba, estás dejando que te envenene desde lejos. Discutíamos por tonterías, él quería que cortara todo lazo. Yo temía ser el villano de su historia santa. Y en una pelea. Le grité, tú no sabes lo que es deberle la vida a alguien que te odia por lo que eres. La grieta se ensanchó cuando volví a Jaén por necesidad. Un telegrama de un abogado me informó que mi madre había muerto un infarto en su piso de la capital. Sola como la había dejado yo en espíritu. El entierro era en la catedral. Y aunque odiaba su rechazo, una parte de mí necesitaba cerrar ese capítulo. Adrián se ofreció a acompañarme. Pero negué, es mi carga. El tren desde Granada fue un purgatorio de 3 horas. Viendo los campos de Jaén pasar como recuerdos borrosos, viñedos donde jugaba de niño. Cooperativas donde soñaba con escapar. Llegué al atrio al atardecer. Con el sol tiñendo las gárgolas de oro. La misa fúnebre era íntima. Solo primos lejanos y vecinos piadosos. Pero Sor Helena estaba allí. En primera fila. Con el velo negro que la hacía parecer una viuda eterna. Nuestras miradas se cruzaron cuando subí al altar para el responso, ella había insistido en oficiarlo. Por caridad cristiana. Su rostro era una máscara de dolor controlado. Pero en los ojos vi el reproche, mira lo que has hecho. Hijo mío ausente.
Hablé de perdón. De madres que aman a pesar de todo. Pero mis palabras eran huecas. Eco de sermones pasados. Después. En el cementerio de San Fernando. Bajo cipreses que susurraban con el viento. Ella me acorraló junto a la tumba fresca. «¿Has vuelto?», dijo. Voz temblorosa. «Dios te trae de regreso». Intenté explicar, no por ti. Sor Elena. ¿Por ella? Pero ella tomó mi mano. Fría como mármol, eres sangre de mi sangre espiritual. Regresa conmigo. Podemos olvidar. Purificar esto. La tentación fue un latigazo, la seguridad de su casa. El rol que conocía. El escape de la incertidumbre granadina. Dudé. Y en ese silencio. Vi a Adrián en mi mente. Esperándome con brazos abiertos. No. Susurré. Me has salvado una vez. Pero no puedes salvarme de mí mismo. Se apartó como si la hubiera golpeado. Y murmuró, entonces eres peor que ella. Al menos tu madre te dejó por temor a Dios. Tú eliges el pecado por orgullo. Regresé a Granada esa noche. ¿Exhausto? Y encontré a Adrián esperándome con vino y aceitunas. Le conté todo. Y en lugar de consuelo, surgió la verdad cruda, si no cortas con ella. Nos destruirá a los dos. Asentí. Pero el corte no fue limpio. Semanas después. Un paquete llegó al piso, la Biblia de mi infancia. Con una nota, lee Salmos 51. Arrepiéntete antes de que sea tarde. Lo abrí al azar. Y las palabras me golpearon, crea en mí un corazón limpio. Arrojé el libro por la ventana. Viendo cómo caía entre los geranios del balcón. Pero el corazón no se limpia tan fácil. La primavera trajo un respiro falso, festivales en las calles de Granada. Con moros y cristianos bailando en disfraces coloridos. Y nosotros uniéndonos a la algarabía. Disfrazados de amantes sin cadenas. Adrián consiguió un trabajo en un estudio de arquitectura. Diseñando un centro comunitario queer en el centro para chicos como tú. Que necesitan un refugio. Y yo empecé a escribir en un blog anónimo. Relatos de mi vida dividida que atraían comentarios de andaluces ocultos en armarios eclesiales. Gracias por decir lo que no puedo. Escribía uno. Por primera vez. Sentía propósito no impuesto, salvar. Pero a mi manera. Con palabras en lugar de oraciones. Pero Sor Elena no era de las que se rinden. En junio. Durante las ferias de Granada. Llegó sin aviso, tocando el timbre del piso al mediodía. Vestida de civil con un pañuelo que no ocultaba su porte de pastora. Adrián la recibió en la puerta. Tenso. Pero ella lo ignoró. Pidiendo verme a solas. En la cocina. Con el olor a gazpacho fresco. Me miró como a un extraño, he venido a traerte de vuelta. La parroquia te necesita. Y yo también. Sus palabras eran un lazo, contó de feligreses enfermos que preguntaban por mí. De la soledad que la carcomía desde mi partida. Eres mi legado. Raúl. Sin ti. ¿Qué soy? El clímax no fue un grito. Sino un susurro acumulado de años. Me senté frente a ella. Con las manos temblando sobre la mesa de formica. Y por primera vez. Hablé sin filtros, me criaste para ser tu salvador. Sor Elena. Pero me convertiste en tu prisionero. Me enseñaste a odiar lo que amo.
A enterrar mi verdad bajo cruces de madera. Adrián no es un demonio, es mi luz. ¿Y tú? Tú eres la sombra que me persigue. Lágrimas surcaron su rostro. Pero no de rabia, sino de un dolor primordial. Te di todo. ¿Y me rechazas por esto? Asentí. Voz firme, no te rechazo a ti. Rechazo la jaula que llamas amor. Ella se levantó lentamente. Como si el peso de Jaén entero la aplastara. Y salió sin una palabra más. Adrián me abrazó después. Pero el alivio era amargo, había herido a la única madre que conocí. Días después. Llegó una carta final: perdóname por no verte completo. Reza por mí. Como yo rezaré por ti. En Cristo. Sor Elena. La guardé en una caja. Junto a la rosa seca de Adrián. Sabiendo que el perdón es un proceso. No un evento. El verano de 2025 en Granada fue un horno de transformación. El sol implacable derretía el asfalto del Albaicín. Y con él, mis últimas resistencias. Adrián y yo nos mudamos a un piso más grande en el Realejo. Con un balcón donde plantamos tomateras que crecían torcidas pero vivas. Como yo. Él diseñaba el centro queer con pasión febril, un edificio de vidrio y acero que simbolizaba transparencia. Y yo. Liberado de la teología. Empecé estudios de psicología en la universidad. Atraído por la idea de ayudar a quienes, como yo, navegaban tormentas internas. Estás renaciendo, decía Adrián. Mientras compartíamos tapas en el bar El Ají. Riendo de chistes sobre curas reprimidos. Pero la curación no es lineal, trae facturas. Pesadillas me despertaban, Sor Elena en hábito negro. Arrastrándome de vuelta a la sacristía. O mi madre riendo desde una tumba abierta. Llamaba a Adrián en la oscuridad. Y él me calmaba con historias de su infancia en un pueblo de Almería. Donde su padre pescador le enseñó que el mar no juzga las corrientes. Somos olas. Amor. Chocamos. Pero seguimos. En sesiones con un terapeuta, un hombre gay de Sevilla con acento cantarín. Desenterré capas, el abandono materno no era solo rechazo. Sino miedo a su propia sombra, el amor de Sor Elena. Devoción tóxica nacida de su viudez. Te usó como espejo de su fe. Dijo el terapeuta. Ahora. Rompe el cristal. Jaén se colaba en llamadas esporádicas, un primo me contó que Sor Elena había enfermado. Neumonía agravada por el estrés. Y la parroquia murmuraba de maldición por perder al chico. Sentí un pinchazo, culpa residual. Pero no volví. En cambio, escribí una carta que no envié, gracias por el techo y las oraciones. Pero el amor verdadero no exige silencio. La quemé en el balcón, viendo las chispas subir como almas liberadas. Adrián y yo fortalecimos nuestro lazo en viajes improvisados, a la costa tropical. Donde nadamos desnudos en calas ocultas. El agua salada lavando sal de lágrimas antiguas, a Córdoba. Irónicamente. Donde paseamos por la mezquita catedral. Riendo de su sincretismo como nosotros, fe y deseo entrelazados. Allí. En un patio de flores. Le propuse matrimonio con un anillo de plata grabado con olivos, no por ley, sino por nosotros. Dijo sí con un beso que sabía a jazmín y futuro. Otoño trajo la inauguración del Centro Queer en Granada, un evento con banderas arcoíris ondeando en la puerta de Elvira. Discursos de activistas andaluces y flamenco fusionado con electrónica. Yo moderé un panel sobre identidades en entornos religiosos.
Compartiendo mi historia por primera vez en público, voz quebrada al principio. Pero ganando fuerza. Fui abandonado por ser yo. Criado para negar lo que soy. Hoy. Elijo vivir. La ovación fue catártica. Pero en la multitud. Vi un rostro familiar, un feligrés de Jaén. Asintiendo con lágrimas. Después. Adrián me susurró, has salvado a alguien hoy. Sor Elena pagó su precio en silencio. Mi primo me escribió que había dimitido de la parroquia, retirándose a un convento en Úbeda, donde pasaba días en oración solitaria. Dice que reza por tu alma. Pero parece más rota que nunca. Decía la carta. No sentí triunfo. Solo una tristeza profunda, ella. Que me dio raíces. Se marchitaba sin ellas. Intenté visitarla una vez. En diciembre. Cuando la nieve rarea cubría las sierras. El convento era un bastión de piedra fría. Y la monja portera me dijo, la hermana Elena no recibe. Ha hecho votos de silencio. Me quedé en la puerta. Hablando al viento, te perdono. Como espero que me perdones. Regresé a Granada con el corazón más ligero, sabiendo que algunos precios se pagan en soledad. Nuestra vida se asentó en rutinas benditas, mañanas de café en el balcón. Con Adrián esbozando planos y yo leyendo casos de psicología, noches de cine en el centro Lorca. Debatiendo amores imposibles en sus poemas. En Navidades. Volvimos a Jaén juntos. De la mano. No por confrontación, sino por cierre. La catedral brillaba con luces. Y paseamos por la plaza, ignorando miradas curiosas. Dejé una nota en el buzón de la antigua casa, Feliz Navidad. Vivo en paz. No hubo respuesta. Pero el gesto bastó. El año nuevo trajo un embarazo inesperado en nuestra historia, no literal, sino metafórico. Adrián ganó un concurso para diseñar un memorial en Jaén, un jardín de olivos dedicados a víctimas de discriminación religiosa. Y me pidió que colaborara en el concepto psicológico, espacios de reflexión. Bancos para confesiones voluntarias. Un arcoíris sutil en los mosaicos. Cierra el círculo. Dijo. Acepté. Temblando, regresar a mi ciudad natal como arquitecto de sanación. No como pecador. El proyecto nos llevó de vuelta en primavera. Instalándonos en un hotelito en el barrio San Juan. Con vistas a la catedral que ya no me aterrorizaba. Trabajamos con un equipo local. Incluyendo a ese feligrés del evento en Granada. Ahora un aliado discreto. Sor Elena. Desde su retiro. No interfirió. Pero su sombra planeaba, rumores de que la diócesis la había marginado por escándalos pasados. Mi primo confirmó, está sola. Raúl. Lee tus artículos en secreto. Una tarde. Durante una pausa en el sitio de construcción, tierra removida oliendo a futuro. Recibí una llamada de una monja de Úbeda, la hermana Elena quiere verte. Dice que es hora. Adrián me animó, ve. No por ella. Por ti. Conduje solo por las carreteras sinuosas. El paisaje de olivos como un tapiz familiar. El convento era un oasis de silencio. Con rosales podados y un claustro donde el agua de la fuente susurraba absoluciones. Ella me recibió en una celda austera. Sentada en una silla de madera. Más frágil que en mis recuerdos, arrugas profundas. Manos nudosas entrelazadas sobre un rosario. ¿Has venido? Dijo. Voz un hilo.
No era silencio botado, sino agotamiento. Nos sentamos frente a frente. El sol filtrándose por la reja como rayos de juicio. Habló primero, pensé que te curaría. Raúl. Que mi fe bastaría. Pero te rompí en nombre de Dios. Lágrimas caían. Y por primera vez vi su vulnerabilidad, la viuda que me adoptó para llenar su vacío. La pastora que confundió control con amor. Respondí con honestidad quirúrgica, me diste un hogar. Pero me quitaste la voz. Aprendí a salvarme solo. Hablamos horas de mi madre, cuyo rechazo era eco de miedos generacionales, de sus noches rezando por un hijo que nunca tuvo, de Adrián, a quien ahora bendecía a regañadientes, si te hace feliz. Que Dios lo acepte. No fue reconciliación de película, quedamos como extraños heridos, pero con cicatrices que permitían respirar. Vuelve cuando quieras, dijo al despedirme. La puerta está abierta. Sin cadenas. De regreso. El proyecto floreció, el jardín se inauguró en verano. Con una placa que decía para los olvidados. Un lugar de raíces libres. Invité a Sor Elena. Pero no vino, en cambio. Envió una corona de olivo. Adrián y yo cortamos la cinta. Besándonos brevemente ante flashes de prensa local, un escándalo menor en Jaén conservadora. Pero un triunfo personal. La vida en Granada se profundizó, terminé la carrera. Abrí una consulta modesta en el centro queer, ayudando a jóvenes andaluces atrapados en redes familiares o eclesiales. Uno de ellos. Un chico de 17 de Málaga con ojos como los míos. Me dijo tras una sesión, pensé que era el único. Sonreí, nunca lo eres. Adrián y yo adoptamos un perro callejero. Un mastín flaco que llamamos Esperanza. Y en fines de semana volvíamos a la costa, donde el mar nos recordaba la fluidez de las identidades. Sor Elena's precio culminó en otoño, mi primo llamó con la noticia de su muerte, un cáncer silencioso. Diagnosticado tarde. El funeral era en San Ildefonso. La iglesia de mis inicios. Fui. Con Adrián a mi lado. Sentados en el fondo como visitantes. La homilía habló de una mujer devota que salvó almas. Pero yo vi más, una humana imperfecta. Pagando con soledad por rigideces heredadas. Dejé una nota en su tumba, gracias por intentarlo. Descansa en paz verdadera. Con la muerte de Sor Elena. Un capítulo se cerró. Pero la curación se ramificó en ramas nuevas. Heredé su casa en Jaén, un gesto póstumo en su testamento. Para que recuerdes de dónde vienes. Y la vendí. Donando el dinero al Centro Queer de Granada. Adrián y yo usamos parte para una luna de miel en las Azores, islas verdes flotando en el Atlántico. Donde caminamos acantilados y nos bañamos en aguas termales. Lavando los últimos residuos de culpa. Somos un equipo, dijo él. Mientras veíamos atardeceres púrpuras. No salvadores. Solo sobrevivientes. De vuelta. Mi consulta prosperó, atendía casos de todo Andalucía. Desde Córdoba con sus terapias coercitivas ocultas hasta Sevilla con sus cofradías que mascaban homofobia bajo capas de nazarenos. Escribí un libro, Sombras en el altar, historias de fe y deseo. Un bestseller modesto en librerías independientes. Con prólogo de un obispo progresista de Granada que abogaba por inclusión. Las reseñas eran mixtas, aplausos de liberales. Condenas de conservadores que me tildaban de apóstata. Pero cada carta de lectores que decían, me salvaste la vida, valía las críticas.
Adrián avanzó en su carrera, su estudio ganó premios por diseños inclusivos. Como un refugio para transexuales en Málaga inspirado en patios andaluces. Nuestras vidas se entrelazaron en lo cotidiano, discusiones sobre qué cocinar, y yo prefería el salmorejo manchego. Él el ajo blanco granadino. Noches de Netflix con Esperanza roncando a nuestros pies. Pero el drama latente emergió en una crisis menor, un cliente mío. Hijo de un cura. Se suicidó tras rechazar curas familiares. La culpa me golpeó como un mazazo. Recordando a Pablo años atrás. Adrián me sostuvo, no eres Dios. Solo humano. Viajamos a Jaén para el aniversario del jardín, ahora un oasis verde en la periferia. Con visitantes dejando notas en un muro de deseos. Leí una, gracias por enseñarme que Dios ama como yo amo. Lágrimas brotaron, Adrián me abrazó, mira lo que has construido. En la antigua parroquia. Ahora dirigida por un sacerdote joven y abierto. Oficiamos una misa laica, cánticos flamencos. Bendiciones para parejas del mismo sexo. Sentí a Sor Elena allí. En espíritu, no juzgando. Sino observando con una paz tardía. El equilibrio se rompió cuando mi padre biológico apareció. Un rumor de mi madre en su lecho de muerte lo trajo, un jornalero de las sierras que la abandonó antes de nacer yo. Me contactó por email. Un hombre de 60 arrugado por el sol. Pidiendo conocer al hijo que no supe tener. Adrián aconsejó cautela, no le des poder. Nos encontramos en un café de la estación de Jaén. Sus manos callosas temblando sobre una caña de cerveza. Tu madre me dijo que eras diferente. Me asusté. Su confesión fue un eco, miedo generacional. Fe católica que convertía amor en pecado. No lo perdoné de inmediato o fuiste cobarde. Pero lo invité a Granada. Donde caminamos el Albaicín y le mostré fotos de mi boda civil con Adrián. Esto es familia. Dije. Se fue cambiado. Prometiendo visitas. La vida nos regaló sorpresas, Esperanza parió una camada. Y adoptamos una hembra. Luz. Que correteaba por el piso como libertad encarnada. Celebramos nuestro 5º aniversario en la Alhambra. Recitando Lorca bajo las estrellas, verde que te quiero verde. El amor había madurado. De pasión urgente a compañerismo profundo. Hoy. En diciembre de 2025. Miro desde el balcón del Realejo como Granada duerme bajo una luna andaluza. Con el Darro murmurando secretos a las piedras moras. Adrián ronca suavemente a mi lado. Luz acurrucada en sus pies. Y yo escribo esto no como cierre, sino como puente, de un niño abandonado en una iglesia a un hombre que construye refugios para otros. Jaén queda atrás. No como herida, sino como suelo fértil donde planté mis primeras raíces torcidas. Sor Elena me enseñó devoción, mi madre. El costo del rechazo, Adrián. La gracia del amor sin condiciones. No soy salvador, esa carga la dejo a los altares. Solo un testigo, de que el corazón humano, como un olivo en la sierra, resiste tormentas y da fruto amargo pero vital. ¿Es Dios gay? ¿O solo humano? ¿Como nosotros? No lo sé. Pero en esta quietud, con el aroma a té de menta subiendo de una tetería cercana, elijo creer en el amor que no pide arrodillarse. Y si mañana amanece con dudas, como siempre lo hace, miraré a Adrián y recordaré, sobrevivimos. No por fe ciega, sino por verdades dichas en voz alta. En Jaén. Bajo el sol implacable. Un jardín crece. Y en mí. Una paz que no necesita cruces.